Entonces, buenas tardes. Nosotros somos estudiantes del Politécnico Gran Colombiano. Nuestro equipo está conformado por Jaime Mastrodoménico, Jason Suárez, Kevin Alejo, Miguel García y quienes habla Marilyn Vargas, del subgrupo 2 de la materia Persistencia de datos transaccionales, inducidas por el tutor Ricardo David Camargo León. Hacemos este video para la explicación para la explicación del modelo relacional de base de datos para la segunda entrega de la materia Persistencia y datos transaccionales. Inicialmente, en este modelo, pues comienza con la tabla del país. Para este ejemplo, pues vamos a verlo con Colombia. A esta tabla se relaciona de uno a muchos la tabla llamada ciudades, que para este caso de ejemplo, pues sería Cartagena. Em, a esta tabla igual va de uno a muchos, perdón, la tabla llamada localización, que es de una dirección puntual en la ciudad relacionada, en el ejemplo, como Boca Grande. Entonces, en este ejemplo sería localización Boca Grande para la ciudad de Cartagena, país Colombia. De la tabla de localización se deriva la tabla de departamento, que se refiere a cada área de la compañía, ejemplo, contabilidad, ventas, proyectos, desarrollo de software, publicidad, etc. Para este ejemplo, podemos indicar que sería el área de desarrollo de software que está ubicada en la localización de Boca Grande, en la ciudad de Cartagena, en el país de Colombia. A la tabla de departamentos relacionamos la tabla de cargos, que depende también de cada área que esté creada, que por ejemplo en el departamento de desarrollo de software estaría, digamos, el cargo de desarrollador de software. Entonces, de desarrollador de software o junior, por ejemplo. Entonces, digamos, para el ejemplo que estamos viendo, relacionando, sería como el cargo de desarrollador junior, perdón, estaría para el departamento del desarrollo de software, que está ubicado en en la localización de Boca Grande, en la ciudad de Cartagena, en el país de Colombia. ¿Listo? Y de estas tablas relacionamos la tabla de empleados, que depende pues también de su creación de las tablas anteriores, del cargo y departamento, que va a tener información básica de las personas, como sus datos básicos como primer nombre, segundo nombre, apellidos, email, fecha de nacimiento, sueldo, comisión. Y en esta misma pues relacionamos el ID con las llaves, relacionamos el cargo ID, gerente ID, que sería como el jefe de esta persona, y el departamento en el que estaría trabajando esta persona. Y por último está la tabla de histórico. En esta tabla podemos visualizar como los cambios que han habido en los empleados, como por ejemplo, no sé, finalización de contrato. Entonces en el histórico podríamos validar el cargo que ocupaba, el departamento en el que estaba y la fecha de retiro del mismo. O en caso de que haya como algún cambio en la condición de contrato, pues también se validaría en la tabla histórico eh, la información de este empleado. Muchas gracias. Buenas noches. Hoy explicaremos en qué herramienta y en qué motor utilizamos y creamos la base de datos. El motor que utilizamos fue SQL Server de Microsoft. Y la herramienta para llevar a buen fin esta tarea utilizamos el Management Studio, el cual nos permite de manera gráfica realizar varias tareas, como por ejemplo crear la base de datos, crear las tablas, los índices, las relaciones, los usuarios, y nos permite ir viendo cada operación que hagamos en la base de datos. Nos permite además ver el rendimiento de la misma, el rendimiento de la misma. Para crear una base de datos existen dos formas. Una es creando de forma gráfica, diciéndole en la parte de database, new database, y colocando el nombre de la base de datos. De forma sencilla, digamos de forma muy básica, colocando el nombre de la base de datos y dándole OK, ¿ya? Ejemplo. Ejemplo 1. OK. Y se creó una base de datos ejemplo 1. En este caso, ya nosotros hemos creado la de recursos humanos para ganar tiempo en el video, una grabación de video. Para crear las tablas, le damos clic derecho sobre la opción de tabla, le damos New Tabla y definimos las columnas. Ejemplo, Employee, ID, el tipo entero. Si quiero que sea un identity, o sea, que sea un autoincremental, que este campo él mismo se vaya autoincrementando, le coloco la propiedad de identity, digo que sí, y automáticamente va autoincrementando cada vez que se agoniza. Employee nombre, un ejemplo. No, no. Pongamos el caso que va a dar de 80, un ejemplo, que no acepta null, que está la llave primaria, le puedo definir mi llave primaria aquí, le digo que es un primaria aquí. Y aquí, de esta forma tan sencilla, yo puedo ir armando reglas para la tabla. Por ejemplo, que el campo, por un ejemplo, que el campo nombre sea único, o que al campo no se repita. Ok, esto es a manera de ejemplo. Ya todas las tablas tenemos creadas. No la voy a grabar. Y así creamos cada una de nuestras tablas con ese enfoque. Hicimos el diagrama basado en la gráfica que nos entregó el profesor. Creamos la tabla de países, que va relacionada con la tabla de ciudades.
las ciudades con localizaciones, localizaciones con departamentos. Un empleado está en un departamento. Ya la compañera ya explicó esa parte de que un país maneja muchas ciudades, que una ciudad puede manejar varias localizaciones y que una localización puede manejar varios departamentos y que un empleado pertenece a un departamento en una localización de una ciudad, de un país. ¿Ya? Aquí en esta tabla de empleados existe una relación, llamémosla cíclica o circular, que se da con el campo empleado gerente ID, con el campo empleado ID de la misma tabla. O sea, lo que nosotros entendemos aquí es que un empleado puede ser gerente, puede ser jefe de otro empleado y que debe estar en esta tabla. Para ser jefe también tiene que estar en esta tabla, tiene que estar creado, ¿ya? Y aquí están los cargos. Aquí a qué cargo pertenece el empleado. Aquí se da como unos topes, un salario mínimo y máximo. Eh, que imagino que es con la empresa, cómo la empresa puede negociar cuando va a contratar. Y el histórico, que como lo explicó la compañera, se puede dar o se da cuando un empleado es retirado. Pasaría su ID aquí, el cargo que ocupaba, la fecha en que se retiró y en qué departamento estaba en ese momento. Listo. Entonces, para que un empleado esté retirado, para nosotros saber si un empleado está retirado es porque su ID se encuentra aquí, en la tabla histórica. Tenemos unos celes para comprobar algunos tipos de información. Por lo menos para verificar todo lo referente al empleado. Cómo está un empleado, cómo es su jefe. Miremos aquí. Aquí podemos verificar cómo está un empleado. Aquí por lo menos el señor Jaime Mastro Doménico está en jefe de sistema. El señor Jorge Martínez Martínez depende del señor Jaime Mastro Doménico, que es su gerente. La señora Adela Martelos se encuentra en Bogotá, es jefe de recursos humanos en el departamento de recursos humanos. Y estos señores que están aquí, estas personas que están aquí, dependen de Adela Martínez. Son subalternos de Adela Martínez. De estas personas, podemos revisar, por lo que muere si queremos, el Employee ID. Revisemos el campo, que no sea. Segundo. Tabla de empleado, por una. MPL, guión bajo, ID. Podemos correr. Y listo, pues miremos los empleados que están retirados. Aquí tenemos los ID de los empleados. Y nosotros retiramos los empleados del 7 al 12. Retiramos, revisamos la tabla de histórico. Vamos, perdón, histórico. Histórico, ¿no? Histórico. Perdón, termina. Listo, entonces están los ID de los empleados del 7 al 12. Retirados. Como conclusión del trabajo, nos parece un buen ejercicio para entender las integridades referenciales entre la información, las relaciones, algunos comandos de SQL, insert, update, select, delete, manejar diagramas. Fue una buena experiencia. Muchas gracias. Buenas noches. En este caso vamos a crear el usuario para el Poli 001. Entonces, como primera instancia, vamos al motor de base de datos y creamos el usuario. En Security, en Logins, damos clic derecho, nuevo login. Aquí en esta ventana colocamos en Login Name el nombre de la persona que vamos a crear el usuario. Ponemos la contraseña, la confirmamos y le desactivamos la tercera palomita para que el usuario cuando ingrese no cambie la contraseña. Siguiente paso es ir a User Mapping y le damos el permiso a la base de datos que queremos que tenga acceso a su usuario. Y le damos clic en guardar. Después de esto vamos a la base de datos recursos humanos, a User, y en el usuario Poli 001 damos clic derecho, propiedades,
Y aquí activamos la opción de crear, borrar, actualizar y crear, borrar, actualizar y seleccionar, que es el crowd, de los cuales tienen que tener permiso de este usuario en esta base de datos. Y damos clic en guardar. Para insertar un país debemos escribir el comando insert into, nombre de la tabla, que en este caso es países, values, y el nombre de un país, y ejecutamos el comando. Para verificar de que se haya agregado correctamente, hacemos un select from a la tabla países. Y como vemos, se agregó correctamente y tiene un ID de 17. Ahora vamos a agregar una ciudad. Para ello debemos tener en cuenta de que debe existir el país. Hacemos un insert into en la tabla ciudades, values, y escribimos el ID del país y el nombre de la ciudad. Y ejecutamos el comando. Se agregó correctamente y para verificar hacemos un select from en la tabla ciudades y ejecutamos. Como vemos, se agregó correctamente y tiene un ID de 20. Ahora, para verificar la integridad de los datos, vamos a insertar una ciudad en un país que no existe. En este caso con el ID 21 y el nombre de una ciudad cualquiera y ejecutamos el comando. Como vemos, se genera un error porque debe existir un país para poder agregar una ciudad. Ahora vamos a agregar una localización. Para ello hacemos un insert into a la tabla localizaciones, escribimos la ID de la ciudad y la dirección y ejecutamos el comando. Bien, ahora vamos a verificar de que se haya agregado correctamente haciendo un select from a la tabla localización y ejecutamos. Como vemos, se agregó correctamente y tiene el ID 10. Al usuario Politécnico Poli001 se nos pidió darle permisos de inserción, actualización, borrado y consulta a todas las tablas de la base de datos. Entonces nos vamos a conectar con ese usuario para verificar los permisos. Listo. Primero vamos a probar cuáles son los permisos que tiene para realizar consultas sobre las tablas de la base de datos de recursos humanos. Entonces empezamos con la tabla de países, verificando de que pueda consultar los países, y aquí están los países que se han creado. Ahora en la tabla de ciudades verificamos que pueda consultar las ciudades creadas, y lo mismo con los empleados. Listo. Con eso verificamos de que tiene permisos de consulta sobre esas tres tablas. Ahora vamos a probar los permisos que tiene para actualizar la tabla de empleados. Vamos a actualizar el empleado cuyo ID es el número 1, que sería el primero que aparece en los resultados de la consulta. Y le vamos a actualizar el campo email, empleado email, cambiándole el mismo correo, al final colocándole una M antes del arroba. Entonces lo ejecutamos para verificar de que la instrucción funcione. Y luego volvemos a consultar la tabla de empleados para verificar el cambio realizado. Y ahí, como podemos ver, el campo email se ha actualizado al valor que le hemos colocado. Ahora vamos a verificar los permisos que tiene el usuario para borrar registros de la base de datos, de las tablas, en este caso de la tabla de localizaciones. Entonces consultamos las localizaciones que existen actualmente y vamos a tomar la localización que tiene ID número 10 para borrarla de la tabla. Entonces ejecutamos el delete y luego volvemos a consultar la tabla para verificar que se haya borrado el registro. Y ahí, como pueden ver, ya no está el registro que tenía ID 10, localización ID 10. Ahora vamos a probar los permisos que tiene para insertar información. En este caso, el mismo registro que borramos, vamos a insertarlo de nuevo en la tabla de localizaciones. Y luego de ejecutarlo, vamos a verificar otra vez la tabla para ver que se ha vuelto a insertar. En este caso con un ID 11, ya que la misma tabla maneja el consecutivo de manera interna y como el anterior que existía era 10, pues a este se le ha sumado el 11, aunque se haya borrado, igual sigue manteniendo el número ahí. Y con eso verificamos de que se ha insertado correctamente con todos los valores que le hemos puesto.